Hoy 15 de marzo leemos en el Santoral de la Iglesia el nombre de algunos santos. Hay un elenco largo de santos, y entre estos una santa francesa llamada Santa Luisa de Marillac. Nació a finales del siglo XVI, en el año 1591 en Francia. Quedó huérfana de madre cuando era muy pequeña, con lo cual el padre básicamente se dedicó a la crianza de esta hija, Santa Luisa. El padre también murió después, cuando ella tenía 15 años, con lo cual quedó bajo la tutela de algunos familiares. A esa edad ya Santa Luisa quería consagrarse a Dios como religiosa, pero los familiares a cargo tenían un poco otra idea, otro proyecto, que era el matrimonio, con lo cual Santa Luisa se casó, y a pesar de que deseaba ser religiosa, igual vivió muy bien en su matrimonio. Su marido inicialmente era una persona, cuenta la historia, una persona más bien ruda, áspera con las cosas de Dios, con las cosas de la fe, un poco refractario a todo esto, pero su esposa Luisa lo fue, digamos, amansando, ¿no? Ablandando y evangelizando, y de esa manera su marido también, tiempo después, la fue acompañando en la vida de la fe, rezaban juntos. Bueno, ella quedó viuda, joven, quedó viuda a los 34 años. Tuvieron un hijo llamado Miguel, pero cuando quedó viuda no quiso casarse de nuevo, contraer nuevas nupcias. Decidió, ahora sí, consagrarse enteramente a Dios en la vida religiosa, como monja, como religiosa. Durante un tiempo, un sacerdote francés muy importante en aquella época, un gran santo, llamado San Francisco de Sales, la guió espiritualmente, la acompañó espiritualmente. Y luego el propio San Francisco de Sales la puso en contacto con otro gran sacerdote de la época, llamado San Vicente de Paúl, el cual estaba iniciando en Francia una obra importante, la obra de los padres vicentinos, cuyo carisma era, y sigue siéndolo, porque aún existe en muchos lugares del mundo, la misión, la evangelización y la caridad, atender a las personas más pobres, atender a los más necesitados de la sociedad. En esa época en Francia había algunas guerras, había también, cuenta la historia, en ese momento mucha pobreza, hambre, hambruna, sobre todo en los campos, en los lugares más periféricos de Francia. Por eso es que San Vicente tuvo el deseo, la inspiración de Dios de ayudar a estas personas necesitadas, tanto en lo material como en lo espiritual. Y junto con ello también la atención a los enfermos. La fue conociendo cada vez más este santo, San Vicente de Paúl, a su hija espiritual, digamos, a su dirigida espiritual, Santa Luisa de Marillac, y la fue descubriendo y se dio cuenta de las cualidades, de los talentos de esta mujer, y él empezó a enviarla a las casas
fundadas por él mismo, ¿no? Por San Vicente, a esas comunidades, para que ella fuera, bueno, un poco viendo, metiéndose en la obra, acompañando en estos primeros pasos de la congregación. Y esta mujer lo hizo muy bien. Tanto que en un momento ella decidió formar un grupo de mujeres, o una orden, lo mismo que la orden de San Vicente, pero, digamos, la rama femenina, o el brazo femenino. Esta orden se fundó en el año 1634, ella hizo los primeros votos con un grupo de mujeres, las primeras compañeras, y en el año ya 1655, esta orden religiosa, esta congregación religiosa, ya tenía erección canónica, digamos, aprobación formal por parte de la Iglesia. Se llamó esta orden, y se llama hasta el día de hoy, las Hijas de la Caridad. Hermoso nombre, las Hijas de la Caridad. Y cuyo carisma es la misión, la evangelización, la práctica de la misericordia con los más pobres, con los niños llamados expósitos. En aquella época esto era muy común, o sea, los niños abandonados. Ella atendió a muchos huérfanos, fundó asilos para estos niños, escuelas, atención a enfermos. Ahí donde había una necesidad material, por ejemplo, pobres, o una necesidad física en los enfermos o espiritual, ahí estaba esta santa con sus compañeras buscando paliar o remediar esa situación. Esta orden fue creciendo mucho, hoy se encuentra en muchos lugares del mundo, también aquí en Argentina. Santa Luisa de Marillac enfermó gravemente y murió un día como hoy, un 15 de marzo del año 1660. Tenía, con lo cual, casi 70 años de edad. Nos enseña esta mujer entonces la importancia, la necesidad de la caridad, de la práctica de la misericordia en relación con los pobres, con los enfermos. Ella decía siempre que los pobres eran sus señores, nuestros señores los pobres, así lo llamaba, ¿no? Y decía que había que encontrarse con Cristo en estas personas más dolidas, más crucificadas en la sociedad de su tiempo, que eran los pobres, los enfermos, los abandonados. Bueno, que también nosotros podamos ser capaces de encontrarnos con Cristo crucificado en estas personas. Y cuando hablamos de pobres, no solamente lo decimos en sentido material, el pobre que tiene poco en lo material, poco o muy poco, pero también en lo espiritual, porque hay una pobreza espiritual, y eso hoy se ve bastante, una pobreza espiritual, una pobreza moral. Por ejemplo, la ignorancia religiosa, que hoy es terrible, impresionante, porque hoy muchas personas están informadas, pero no están formadas, en la fe menos todavía. Entonces, evangelizar, misionar, llevar a Cristo a los demás, a los que son espiritualmente pobres, por más que tengan muchos bienes materiales, pero
espiritualmente pobres, porque no tienen a Cristo. Y si te falta Cristo, te falta todo. Si te falta Cristo, si te falta la fe en Cristo, te falta la principal riqueza. Con lo cual, cuando uno transmite la fe, lleva a Cristo a los demás, a los que son pobres espirituales, estamos también haciendo un gran acto de misericordia o de caridad. Bueno, de hecho, uno de los actos de misericordia es justamente enseñar al que no sabe, o sea, instruir en todo sentido, también en la fe, y sobre todo en la fe. Santa Luisa de Marillac no fue la única, también hubo otros que atendieron en su época, incluso antes y también después, a estas personas más marginales de la sociedad, los pobres, los enfermos, los abandonados. Hoy se habla mucho de los derechos humanos, de la igualdad de oportunidades, de la inclusión. Hoy se habla mucho de esto, ¿no? La inclusión, en especial hacia el más débil, el más indefenso, el más vulnerable, socialmente hablando. Pero la Iglesia esto ya lo viene haciendo hace años. O sea, la Iglesia se adelantó. Ya hace siglos que viene trabajando por la dignidad humana, por los derechos humanos, por el bienestar de los niños, por la inclusión de los niños, de los pobres, de los marginados. Hace años que la Iglesia, sin tanto discurso, quizás, sin tanta perorata, pero hace siglos que la Iglesia, por lo menos 500 años, ya viene trabajando con estas personas más necesitadas. En ese sentido, podemos decir, sin miedo a errar o sin miedo a exagerar, que la Iglesia fue pionera en todas estas actividades o proyectos o iniciativas, fue pionera. Mucho antes que el mundo, mucho antes que la sociedad civil, ya la Iglesia viene trabajando en estas realidades por los derechos del niño, los derechos humanos, la atención a los más vulnerables, a los más desfavorecidos. La Iglesia vive adelantada con respecto al mundo. El mundo siempre va detrás de la Iglesia. La Iglesia es pionera en todas estas obras. Y pongo el ejemplo de Santa Luisa de Marillac, pero podría poner otros también. En el plano de los enfermos, por ejemplo, ¿no? San Camilo de Ledis, San Juan de Dios, etcétera, ¿no? Muchos santos que se han adelantado, aventajado al mundo. Bien, que podamos entonces imitar un poco esta caridad, esta misericordia de Santa Luisa de Marillac en relación con los más necesitados. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Luisa de Marillac ruega por nosotros.